Esta es una clase de temporización para la programación de PLC. El primer paso va a ser conocer la instrucción. El segundo paso, cómo funciona esta instrucción. El tercer paso, qué necesita para que funcione. Y se finaliza con un ejemplo de aplicación en un programa de PLC. En el paso 1, conocer la instrucción, podemos observar en pantalla que esta nueva instrucción se representa con un rectángulo. En el paso 2, conocer su funcionamiento. Esta instrucción funciona de la siguiente manera. Podemos observar que depende de una excitación en su entrada. Cuando la entrada se energiza, podemos observar que empieza a medir el tiempo y al compararlo con el tiempo deseado por el usuario, posteriormente activa la salida. Si se desactiva la entrada, automáticamente se desactiva la salida. Sin embargo, cuando se activa la entrada, espera un tiempo determinado y luego activa la salida. Paso 3. ¿Qué elementos intervienen en la temporización? Una información de entrada, un dato de usuario del tiempo que requiere, un dato de memoria de la función, donde se almacena el tiempo que va transcurriendo para luego compararlo con el dato del usuario, y finalmente activa una salida, indicando la finalización del tiempo. Una vez explicado los 4 datos que se necesitan para utilizar una temporización en un programa de PLC, se procede a volver a entender su comportamiento. Cuando se excita su entrada, compara el tiempo y luego activa la salida. Pero ¿qué sucede si la entrada se activa y antes de finalizar el tiempo se desactiva? Volvemos a repetir la experiencia. Si se activa la entrada y se desactiva antes que el tiempo de comparación sea igual al tiempo del usuario, observamos que la salida nunca se activa. Esto quiere decir que esto es una función no permanente, o sea, es momentánea y va a estar activado mientras esté la entrada activada. Una vez que ya tenemos las características de cómo funciona la instrucción temporización dentro del programa del PLC, se procede a realizar un ejemplo de aplicación. En este caso tenemos la simulación de un separador u ordenador de cajas. El problema planteado para este ejercicio es el siguiente. Cuando este sensor, próximo a la barrera, detecta la presencia de caja, espera una temporización de 5 segundos y luego habilita el paso de las cajas. Cuando finaliza el paso de la última caja, retorna a su posición original. ¿Cuáles son las variables que intervienen? En este caso, podemos decir que la variable a controlar es el separador. Este separador se acciona bajando la barrera y retorna a su posición cuando sube la barrera. El segundo paso que debemos observar es cuáles son las condiciones necesarias para que la barrera baje y para que la barrera suba o retorne a su posición. Para poder bajar la barrera, tengo que esperar a que haya finalizado el tiempo de temporización. Mi variable booleana que me indica la finalización del tiempo será la condición que se necesita para bajar la barrera. ¿Cuál sería la condición que se necesita para retornar a la barrera? En este caso, se habla de la ausencia de la información del sensor de barrera, o sea, que las cajas han superado el paso del sensor. Como se observa en estas dos líneas de programa, nosotros necesitamos de una variable física, que es la observación del sensor, y necesitamos de un dato. Ante la presencia de cajas, el sensor se activa. Mientras el sensor esté activado, actúa sobre la función de T-ON aplicado. Cuando el tiempo transcurrido coincide con el tiempo del usuario, esta instrucción activa el dato indicando su finalización. Este es el dato correspondiente que yo necesito para indicarle a mi proceso normal cuáles son las acciones que debo realizar. Es evidente que previo a realizar estas 3 líneas de programa,
yo ya debo tener en cuenta qué variables se necesitan y qué datos se necesitan.